también estén en la misma situación. Bueno, entonces seguimos con datos categóricos, ya entramos a ver la metodología GSK. De todas maneras, nosotros no podemos eh, enfocarnos en esa metodología solamente, sino que tenemos que ir tomando otras que son tradicionales en el análisis de tablas de contingencia. Entonces, una prueba que se ve en muchos de los textos de estadística básica es la prueba de homogeneidad. La prueba de homogeneidad eh, lo que nos dice es si poblaciones multinomiales eh, se puede asumir que tengan la misma distribución de probabilidad, o sea, los pis para cada categoría en cada una de esas poblaciones multinomiales son los mismos. Entonces esta tabla que la habíamos visto ya, que hace referencia a los nacimientos en Antioquia por las distintas zonas del departamento. Recuerden que tenemos 9 zonas en el departamento: Valle de Aburrá, Bajo Cauca, hasta Urabá, ¿cierto? Y tenemos otras dos variables que son el peso del bebé recién nacido, es menos de 2.500 gramos, o sea, menos de 5 libras, y si el bebé nació vivo o muerto. Es un problema epidemiológico importante y los epidemiólogos usualmente reportan este tipo de información año a año. Este nos puede permitir a nosotros construir medidas eh, de, de salud con relación, digamos, al servicio obstetricia. Entonces, cuando uno ve tablas de estas, a uno le pueden ocurrir muchas preguntas, ¿cierto? ¿Será que la distribución del peso de los recién nacidos es igual en cada zona del departamento? O sea, el porcentaje de niños de menos de 2.500 gramos es igual en todas las zonas del departamento. Y si no es igual, entonces ¿cuáles serían las razones por las que no son iguales? ¿Cierto? Uno empieza a hacer preguntas y todas las preguntas son de interés usualmente para los que lo contratan a uno. Eh, Ellos a veces ya vienen con preguntas eh, preestablecidas y a veces uno haciendo preguntas puede ayudarles en el proceso de análisis de estas tablas. Entonces estas tablas miren que pueden generar muchas preguntas. Otra pregunta es, ¿será la probabilidad de nacer vivo igual para los niños que pesan menos de 5 libras a los que pesan más de 5 libras? Si no es así, entonces ¿cuál es la razón de la probabilidad de nacer vivo teniendo menos o más de 5 libras sobre la probabilidad de nacer vivo sobre cuando se tienen menos de 5 libras? Entonces miren cómo empiezan a aparecer preguntas y usted las va anotando, las va explicando en sus notas, ¿cierto? Usted tiene un documento abierto donde mete todos sus pensamientos acerca de las tablas que está viendo. O sea, estas tablas nos están a nosotros hablando. Es muy importante que el analista establezca un diálogo con estos números. O sea, estos problemas no, estas tablas tienen información diferente a los números que hay ahí, ¿cierto? Y esa información diferente es la que nos permite a nosotros generar hipótesis, eh, cuestionarnos cosas, y ya uno, la mirada interna a los números es la que nos permite a nosotros de alguna manera entrar a resolver esas preguntas. Hay preguntas que pueden no ser de solución fácil a través de estas
de esta misma tabla. Puede ser que uno tenga que ir a, otra, a otras tablas para complementar esta. Por ejemplo, cuántos bebés nacen por zona, depende obviamente del número de mujeres en edad de estar en embarazo, de mujeres maduras, sexualmente. O sea, en bases de datos de la CPS se encuentra uno niñas de 10 años con bebé. Pero, digamos aquí, uno tiene que tener en cuenta que para tener muchos bebés la región tiene que tener muchas mujeres en edad de procrear. Entonces, todas estas cosas implicarían que uno tuviera que salir a otra tabla para buscar información sobre el número de mujeres en cada región. Entonces, miren que hay preguntas en las que obligan a ir a otras fuentes. Bueno, entonces tenemos esto y tenemos preguntas que nos podemos hacer. Una, ya esto es como un ejercicio, entonces pensemos que cada línea de estas, para cada región del departamento, es una distribución multinomial con 4 categorías, ¿cierto? Entonces, una categoría está compuesta por la combinación de 2 variables, resultado del parto y peso del bebé. Entonces, una categoría va a ser haber nacido vivo teniendo menos de 5 libras. Otras, haber nacido muerto teniendo menos de 5 libras. Otras, haber nacido vivo teniendo más de 5 libras. Y otra, muerto teniendo más de 5 libras. Entonces, esa puede ser una primera aproximación, ¿cierto? Entonces, miren, construimos aquí una distribución multinomial para el Valle de Aburrá y tenemos unas probabilidades: pi sub 1, 1, pi sub 1, 2, pi sub 2, pi sub 1, 3, pi sub 1, 4. Para el Bajo Cauca, pi sub 2, 1, pi sub 2, 2, pi sub 2, 3, pi sub 2, 4. Para el último, Urabá, pi sub 9, 1, pi sub 9, 2, pi sub 9, 3, pi sub 9, 4. Entonces, vamos a desarrollar la prueba de homogeneidad, o sea, la prueba de igualdad de distribuciones multinomiales para las 9 regiones. Entonces la vamos a desarrollar vía LRT, o sea, razón de verosimilitudes. Esa es una prueba estándar que uno ve en los cursos de estadística básica, ¿cierto? De combate, y esa prueba y esa forma de construir pruebas de hipótesis es muy poderosa. Y usualmente no solamente es poderosa, sino que es muy eficiente. Entonces, esa forma de construir pruebas le compite a las otras metodologías y hay que practicarla para no volverse hábil, digamos, construyendo la LRT, porque lamentablemente hay problemas en los que uno no tiene la función NR específica que le responda a uno el problema, entonces a uno le toca hacer. En muchas está el software ya hecho, elaborado, pero uno no sabe en qué paquete de los 25.000 paquetes que hay disponibles ya para R está una función particular. Muchas veces a uno le llega por chisme, pues por esas listas, vea, en tal paquete hay tal función que hace tal cosa. Eso a uno cuando tiene la fortuna de saber, pues uno recurre a eso, pero en muchas circunstancias le toca a uno desarrollar eh, el código uno mismo. Entonces la prueba de homogeneidad simplemente lo que nos permite es verificar si estas probabilidades, las probabilidades de cada celda de estas, por ejemplo, todas estas probabilidades de esta columna son iguales para todas las regiones. Las probabilidades de esta columna son iguales para todas estas regiones, lo mismo esta columna y lo mismo esta columna, ¿cierto?
Si esas probabilidades son iguales, entonces nosotros no necesitamos considerar región, ¿cierto? Región del departamento, porque todo es igual. Por ejemplo, si todas las instituciones educativas con las que ustedes están trabajando, eh, pobres, tienen la misma distribución en resultado, pues a ustedes no tendrían que estratificar o post-estratificar, por ejemplo, las educaciones educativas pobres, digamos, por región. Es decir, no tengo por qué considerar las instituciones educativas pobres de zona rural y de zona urbana, porque las distribuciones son exactamente las mismas. Pero si son diferentes, entonces usted sí está sujeto a una post-estratificación. O sea, dividir su base de datos para ciertos análisis, o sea, uno cuando divide una base de datos no la divide para todos los análisis, para ciertos análisis, y considerar colegios rurales por un lado y considerar colegios urbanos por otro lado. Y de pronto hacer comparaciones entre ellos o de pronto enfocarse en un colegio urbano para ciertos análisis y en colegios rurales para otros análisis. Entonces hay muchas cosas que considerar cuando uno, por ejemplo, rechaza una hipótesis de estas, pero hay que hacerlas pues porque uno tiene que conocer la estructura de sus datos, eh, qué hipótesis se pueden mantener, qué hipótesis se rechazan, y esas hipótesis que se rechazan nos conducen a eh, estratificaciones de la base de datos o a pensar el por qué se están rechazando las hipótesis. A veces es muy desgastante porque, bueno, que yo rechazo H0, sí, pero ¿eso qué implica? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Entonces aquí H0 nos dice que todas las probabilidades poblacionales son iguales. Entonces, las implicaciones, digamos, de rechazar H0 es que las probabilidades de cada celdita hay que calcularlas individualmente. O sea, en esta tabla la probabilidad de nacer vivo con menos de 2.500 gramos para el Valle de Aburrá sería 6.338 sobre la suma de toda esta fila. Para el Valle del Cauca la probabilidad de nacer vivo con menos de 5 libras, entonces es 417 dividido la suma de toda esta fila, ¿cierto? De todos los que nacieron en el Bajo Cauca. Los que nacieron vivos con menos de 5 libras en el Magdalena Medio, pues 83 dividido la suma de esta fila. Pero si yo no rechazo la hipótesis de homogeneidad, entonces para calcular la probabilidad de nacer vivo con menos de 5 libras, yo cojo y sumo toda esta columna y ese resultado, la suma de esta columna, lo divido por la suma de todos los partos de la tabla. Y esa sería la probabilidad de nacer vivo con menos de 5 libras en todo el departamento de Antioquia, ¿cierto? Y entonces yo digo, y eso es igual para todas las regiones. Bueno, entonces, bajo H0, aquí hay un problema técnico un poquito complejo. Es un pocote, no es un poquito complejo, es un pocote complejo. Y esto requiere bastante trabajo de estadística. Entonces, el valor esperado estimado, realmente en muchos textos aparece simplemente como el valor esperado, realmente, es el tamaño muestral que hay en cada estrato multiplicado por la probabilidad bajo la hipótesis nula que se esté trabajando, que en este caso
La hipótesis nula es la de homogeneidad. Entonces, si el modelo fuera cierto, el valor esperado se calcularía simplemente, cojo el tamaño muestral que tengo en cada región, cuántos partos hubo por región, y lo multiplico por la probabilidad de cada celda, pero a nivel global, asumiendo que todas las regiones tienen la misma probabilidad. Entonces, por eso viene este sub 0 aquí, es bajo H0 o bajo el modelo que se esté trabajando. Aquí el modelo es el de homogeneidad. No sé si sea claro, pero con el ejercicio vamos a ver si eso da claridad. Entonces, recuerden que la LRT, la prueba de razón de verosimilitud, es cómo se construye. Si se acuerdan por allá de su curso de inferencia, cuando estaban construyendo pruebas de hipótesis, que vieron la palabra LRT, o no sé si de pronto con RB, que a veces algunos profes utilizan RB, que significa razón de verosimilitudes, y otros utilizan LRT, que significa Likelihood Ratio Test. Entonces, esta forma de construir pruebas de hipótesis, que se le debe al señor Niemann, Jeffrey Niemann, es una forma muy potente de construir estadísticos para probar hipótesis, porque todos los estadísticos terminan teniendo distribuciones chi cuadrado, pero es una metodología muy general también. Los estadísticos, esa transformación que se ve en la última línea, menos dos veces el logaritmo natural de lambda, se distribuye como una chi cuadrado con unos grados de libertad. Esos grados de libertad en esta prueba que vamos a hacer son esos. Pero en otras pruebas, simplemente es muy fácil de decirlos, es la dimensión de omega mayúscula menos la dimensión de omega minúscula. Entonces, ¿cuántos parámetros simplemente libres quedan en el proceso de construir esta prueba? Esa sería la explicación de los grados de libertad. Entonces, tenemos dos modelos multinomiales. Uno que se va a llamar irrestricto, o sea, donde cada población, cada región del departamento de Antioquia tiene su propia distribución multinomial, y el otro restricto, o sea, restringido por la hipótesis nula, que nos dice que todas las regiones del departamento de Antioquia tienen la misma distribución multinomial. Entonces, la razón de verosimilitudes, uno tiene el cociente de la verosimilitud bajo el modelo eh, propuesto por H0 dividido por el modelo irrestricto, o sea, donde cada región tiene su propia distribución. Y esta razón se evalúa en los estimadores de máxima verosimilitud para cada caso. Ya recuerden que en la segunda o tercera clase vimos los estimadores de máxima verosimilitud de la distribución multinomial, pero son muy fáciles de calcular, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos a la tablita, ¿cuál sería el estimador de máxima verosimilitud irrestricto para el Valle de Aburrá cuando para los niños que nacen vivos y pesan menos de 5 libras? Entonces hay 1380 dividido la suma de esta filita. Que nacen muertos de menos de 5 libras en el Valle de Aburrá, 555 dividido la suma de esta filita. Que nacen vivos de más de 5 libras son 55.929 dividido la suma de toda esta filita, etc. Y así lo hacemos para el Bajo Cauca, perdón, para el Magdalena Medio, para el Nordeste, para todas las regiones de Antioquia. Lo hacemos filita por filita. Ese sería el estimador irrestricto, o sea, la verosimilitud irrestricta se construye así, para este caso, pues. Y
Bajo H0, entonces recuerden, sumamos cada columna por columna, entonces tenemos la suma de todos los que nacieron vivos, que pesaban menos de 5 libras en todas las regiones, obtenemos ese numerito aquí. Los que nacieron muertos obtenemos otro numerito, los que nacieron vivos de más de 5 libras, otro número, y los que nacieron muertos de más de 5 libras, ¿cierto? Entonces, el estimador restricto para la probabilidad de nacer vivo con menos de 5 libras sería este numerito, la suma de esta columna dividido la suma de todos los elementos de la tabla. Entonces, fíjense que ese estimador corresponde a una distribución que se asume igual para cada región del departamento de Antioquia. Entonces el valor esperado para cada región bajo el modelo de homogeneidad, yo tengo la suma del tamaño muestral para cada región, entonces multiplico por esas probabilidades, estas probabilidades del modelo restringido, y listo, y ahí tengo mi estimador, mi valor esperado. Esos son los valores esperados que sí se obtendrían. Entonces, en la prueba lo que yo hago es simplemente multiplico arriba y abajo por los estimadores correspondientes. Entonces tengo la verosimilitud bajo H0, que esa verosimilitud bajo H0 asume homogeneidad, y tengo la verosimilitud irrestricta, o sea, donde cada región tiene su propia distribución. Entonces aquí nos, haciendo magia, pues, haciendo operaciones algebraicas básicas, llegamos a esta última fórmula sacando el logaritmo de lambda. Menos 2 veces el logaritmo de lambda se distribuye aproximadamente o asintóticamente como un h cuadrado con unos grados de libertad que en muchos casos son muy fáciles de calcular, en otros muchos casos son chicharroncitos, eh, pero la definición general es la dimensión de omega mayúscula menos la dimensión de omega minúscula. Entonces, ¿cuántos parámetros hay en el modelo irrestricto y cuántos parámetros libres hay en el modelo restringido? Entonces, la diferencia entre esos dos son los grados de libertad. Pero esta prueba es muy fácil, tiene el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. Y es muy fácil de pensar por qué. Bueno, y aquí lo vamos a hacer ya en R, ¿cierto? En R creamos una tabla, una matriz de datos que va a tener esos conteos. Esta es la parte que más le gusta a muchos estudiantes. Cuando les dicen manejen R, inmediatamente sienten que la vida que el alma les vuelve al cuerpo. Pero recuerden, R uno lo utiliza después de que tiene muy claro qué es lo que vamos a hacer. A veces sentarse a hacer cosas en R sin saber para dónde va, pero es como el chiste de que todos los caminos conducen a Roma. Y entonces la gente por cualquier parte puede llegar a Roma según ese dicho, y muchos analistas de R optan por seguir ese consejo. O sea, ellos se sientan con su base de datos a hacer cosas y piensan que haciendo cosas van a llegar a resolver problemas muy importantes. Eso puede ser cierto, pero también puede ser un desgaste y una botadera de tiempo bárbaro, ¿cierto? Porque usted se sienta y no sabe qué es lo que, para dónde quiere ir, entonces usted puede terminar gastando horas y horas y horas corriendo código que no le entregue información que sea muy útil, o que entrega cosas que son muy bonitas, pero que no al investigador o a la persona que lo contrató a usted no le eh, ayudan mucho. Bueno, entonces tenemos la base de datos en R. Entonces miren que las columnas corresponden a las columnas de la tabla original.
¿cierto? Y tengo aquí una que se llama n punto más. Utilizamos la función colSums para sumar las columnas. Entonces, en la primera columna tenemos 9.159 bebés que nacieron vivos con menos de 5 libras en todo el departamento. Tenemos 944 que nacieron muertos de menos de 5 libras. Tenemos 86.929 que nacieron vivos de más de 5 libras y tenemos 500 que nacieron muertos de más de 5 libras. Entonces, la distribución de probabilidad estimada bajo el modelo H0, o sea, el modelo H0 es homogeneidad, que todas las regiones del departamento tienen la misma distribución de probabilidad multinomial. Entonces, según esto, en el departamento, el 9% de los partos producen niños vivos de menos de 5 libras. ¿Cierto? Casi el 9% de los partos, casi el 0.9% de los partos producen niños que nacen muertos que pesan menos de 5 libras. Casi el 90% de los partos corresponden en el departamento a niños que pesan más de 5 libras y nacen vivos. Y el 0.5% de los partos son de niños que nacen de más de 5 libras y nacen muertos. Entonces, si yo no rechazo el modelo de homogeneidad, lo que digo es que esta distribución aplica a cada región del departamento. Entonces, lo que queremos ver es si eso es válido o no es válido, ¿cierto? Aquí tenemos los valores esperados bajo el modelo de homogeneidad. Entonces, miren cómo los calculamos. Matrix en filas, sumamos las filas, tenemos el tamaño muestral para cada región de Antioquia, lo ponemos en forma matricial porque vamos a hacer un producto matricial. Esta es una matriz de qué dimensión. Tiene una columna, ¿cierto? ¿Cuántas filas tenemos? Tenemos 9 filas. Entonces este es un vector 9 por 1. Tenemos un vector columna, ¿cierto? 9 filas y una columna. Y aquí tenemos otra matriz, donde están las probabilidades. Pero este es un vector, ¿cuántas filas tiene? Una, ¿cierto? ¿Cuántas columnas? Una columna, una fila, perdón. Tiene 9 columnas. Entonces este es 9 por 1 y este es 1 por 9. Entonces nos va al final a resultar, perdón, 4. Este es 4 columnas. 4 columnas. Entonces nos va a resultar una matriz de 9 por 4, que es lo que nosotros vemos a continuación. Y esta matriz es la de valores esperados. Si el modelo hipotético fuera real. Entonces uno empieza a comparar elemento por elemento. Entonces miremos aquí. En el Valle de Aburrá, 6.388 que corresponden a los bebés que nacen vivos de menos de 5 libras. Y el valor hipotético, el valor esperado serían 5.928 bajo el modelo. Entonces hay una diferencia de casi o de 400 bebés, ¿cierto? Hay 400 bebés más que nacen vivos de los que nos predice el modelo. Aquí nos dice que 610 de menos de 5 libras nacen muertos. Y mire que nacieron 555, o sea, nacen menos de los que el modelo
nos está diciendo que deberían haber nacido. Aquí 56.264, aquí 55.000, entonces aquí nos están naciendo menos vivos de los que nos deberían estar naciendo, ¿cierto? Entonces miren que uno podría analizar fila por fila qué concordancia hay entre lo que el modelo nos está pronosticando y lo que nosotros estamos viendo en la tabla real. O sea, esta es la tabla real, esta es la realidad. Esto es lo que nos dice ese modelo. Entonces necesitamos ver si hay un acercamiento entre esto. Entonces lo que nosotros hacemos es, bueno, aquí volví a correr esta misma línea, la corrí aquí, pero la metí en un objeto que se llama esperados, ¿cierto? Y para chequear que esto me está dando lo mismo, entonces hago la suma por columnas de los esperados y miren que obtengo valores iguales a los que tenía antes. Bueno, calculo el estadístico menos 2 veces el logaritmo natural de lambda, ¿cierto? Y estoy obteniendo el valor del estadístico chi cuadrado que me da 371. Entonces calculo el valor P con el pi chi-square, que es utilizando esta opción lower tail igual F. Yo espero que todos lo hayan utilizado en sus otros cursos, ¿cierto? Para decir que voy a trabajar con la cola superior de la distribución chi cuadrado. O sea, estoy hallando áreas de la parte superior de la cola de la distribución chi cuadrado. Y el valor P, miren que me da un número por 10 a la menos 64. Este prácticamente es un cero técnico, ¿cierto? Es por 10 a la menos 64. O sea, hay 63 ceritos antes de llegar a este primer dígito significativo que es 4. Entonces ese número es extremadamente pequeño y eso nos lleva a qué conclusión. A que todas las regiones del departamento no tienen la misma distribución multinomial. Entonces ahí vienen ya otros problemas. Yo tengo que empezar a descubrir cuáles regiones del departamento de Antioquia puedo considerar diferentes. Puede que ser que sea nomás una sola región la que sea estadísticamente diferente a las otras. O pueden ser que todas sean diferentes entre sí. O puede ser que hayan grupitos de a 2 o 3 regiones que sean muy parecidas y que hayan otras regiones que no sean parecidas. Uno a priori podría pensar que el oriente de Antioquia y el Valle de la Aburrá pueden tener distribuciones parecidas. ¿Por qué? Por la cercanía, porque mucha gente del oriente antioqueño viene a hacerse los tratamientos médicos al Valle de Aburrá. Mucha gente del Valle de Aburrá que trabaja en el Valle de Aburrá vive en el oriente antioqueño, ¿cierto? Pues mucha gente habla del segundo piso de Medellín, es el oriente antioqueño. Entonces esas dos regiones podrían tener la misma distribución. Allá hay unos hospitales que son sucursales de hospitales que hay aquí en Medellín. Hay hospitales propios allá que, como quedan tan cerca de Medellín, muchos médicos de Medellín trabajan allá y bajan a Medellín sin problema. Entonces son regiones muy parecidas, pero la región de Urabá, por ejemplo, que está tan lejos de Medellín, que tiene condiciones climáticas tan distintas, que tiene unos fenotipos, o sea, personas que en su mayoría tienen características distintas, o sea, los llaman chilapos, los que son de origen costeño o son eh, de origen chocuano, ¿cierto? Entonces son poblaciones que son muy distintas a las que usted ve en el Valle de Aburrá. Entonces uno pudiera pensar, ¿será que ya tienen una distribución distinta? Y si la tienen, ¿por qué? Digamos que allá nacen muchos bebés de menos de 5 libras, entonces ¿por qué las mujeres están saliendo con pesos tan bajitos allá? Pues uno se haría esas preguntas viendo las probabilidades y haciéndose esas preguntas inmediatamente
va uno a la prueba de hipótesis para ver si esa región es distinta, por ejemplo, al Valle de Aburrá. Ah, que es distinta. Entonces, ¿por qué será distinta? Entonces ahí vienen las preguntas para los investigadores y uno también puede ayudar a responder eso. Entonces ya, teniendo este preámbulo, les pongo la tarea para la próxima semana. Yo aquí tengo unos comentarios con lo que he visto de estas tareas. Bueno, eso es normal entre los estudiantes, en especial entre los estudiantes de pregrado, pero aún en cursos de posgrado uno ve con el mismo comportamiento. Eh, Cuando uno les pide construyan una variable de riqueza del estudiante, ustedes no simplemente construyen la variable combinando cosas, sino que analizan los resultados y que los resultados tengan sentido, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, un indicativo de riqueza que me da números que son extraños, por ejemplo, que el estrato socioeconómico, por ejemplo, si yo tengo estudiantes del estrato socioeconómico 1 y ahí me aparece un 50% de estudiantes con índice de riqueza alto, yo digo, yo lo construí mal, o lo que yo pensaba no coincide con lo que la realidad me está mostrando, o yo estoy trabajando mal este problema. O sea, pero uno se cuestiona la forma en que construye las cosas, pero uno hace una validación a ojo. O sea, usted mira los resultados que obtiene y mira si esos resultados concuerdan con la realidad, ¿cierto? Usted no espera que un estudiante que sea muy rico estudie en un colegio estrato 1 o tenga o viva en una casa estrato 1, aunque se dan. O sea, hay gente muy rica que vive, por ejemplo, en fincas en condiciones que aquí en Medellín serían de pobreza extrema. Por ejemplo, yo he conocido finqueros en Urabá, yo viví en Urabá un tiempo, que vivían en chozas de piso de tierra y eran dueños de 200 cabezas de ganado. Entonces un tipo que es dueño de 200 cabezas de ganado no lo puedo considerar pobre, ¿cierto? Sin embargo, cuando van y miran y hacen el CISBEN, al tipo le pueden dar un CISBEN muy bajo y darle hasta una ayuda monetaria porque vive en condiciones físicas muy bajas, pero tener condiciones reales de riqueza. Esas condiciones son a veces muy difíciles de manejar en las bases de datos. Pero en general, yo esperaría que una persona pobre viviera en estratos socioeconómicos muy bajos y que no tuviera, digamos, muchas, muchas condiciones, digamos, normales, que no tuviera acceso a Internet, que no tuviera acceso a ciertos electrodomésticos, que tuviera una familia con ingresos familiares bajos, pero se dan contradicciones en la misma base de datos. Ustedes observan en la base de datos cuando hablan de ingresos familiares y hay personas que viven en estrato 1 con ingresos familiares medios o medios altos y altos. Es decir, no, aquí hay un problema de medición grande, ¿cierto? Entonces, cuando yo construyo mi variable de riqueza, yo tengo que considerar todas las cosas, sentarme un rato a mirar si eso tiene sentido lo que yo estoy construyendo, porque yo voy a justificarme eso a otras personas y esas personas me van a preguntar, bueno, ¿por qué eso no coincide con lo que se muestra en la base de datos o con lo que uno intuye? Entonces, esos análisis no los están haciendo, o no sé si es que los hacen en la cabeza y se quedan en la cabeza de ustedes nomás, ¿cierto? Porque es que uno solamente puede analizar lo que ve. Y si usted tiene ideas muy brillantes en su cabeza, pero no las muestra, como que no las tuviera. Yo recuerdo que en artes plásticas, en bellas artes,
los estudiantes les hacían esta pregunta. Piensen en una persona que todas las noches pinta una obra maestra en su casa y al otro día por la mañana le mete fuego a esa obra y la quema. Nadie más que él ve la obra que él hace por la noche. Entonces, para la sociedad, ¿esta persona es un artista o no es un artista? Esa pregunta pues está como relacionada con eso. Usted puede tener muchas ideas muy buenas en su cabeza, hacer análisis muy espectaculares dentro de su cabeza, pero si usted no elabora documentos, generar documentos escritos de esos pensamientos que usted tiene, es como que no los hubiera hecho. Entonces ahí es que algo. Entonces no hagan cosas simplemente por cumplir la tarea. Voy a analizar esto como si estuviera trabajando en una empresa o para un investigador que me esté pidiendo estos análisis. Yo tengo que aportarle eh, a los análisis. O sea, simplemente me contratan como codificador de R, pues chévere, pero usted está en la línea baja de combate, porque hay mucha gente que sabe manejar R con muy poquitos conocimientos de estadística, como hay gente que sabe programar en Fortran, en C o en cualquier otro lenguaje, que no necesariamente es un avisado en ingeniería ni cosas de esas. Bueno, ¿qué necesita usted para saber programar? Pues escribir cositas y conocer funciones de los programas. Eso es todo. Bueno, entonces la tarea próxima es considere una tabla donde usted cruza el resultado de la variable riqueza del colegio con la variable resultado. Recuerde que son 10 categorías, ¿cierto? 10 categorías para riqueza y 10 categorías para resultado. Entonces ustedes ya construyeron esa tabla. Entonces vamos a asumir que la variable riqueza es el factor, o sea, es la variable que estratifica, es la variable que genera los grupos. Entonces vamos a tener 10 grupos de colegios, ¿cierto? Los colegios súper ricos hasta los colegios súper pobres. Y vamos a hacer una distribución, vamos a una prueba de homogeneidad con los elementos que se acabaron de ver, para ver si las distribuciones de probabilidad son multinomiales, son todas iguales o no. Dice que aquí cada distribución multinomial tiene 10 categorías, que es el resultado, ¿cierto? En, que obtuvieron los distintos colegios. Si su variable riqueza, uno piensa a priori, si estuviera bien, súper bien definida, usted tendría que la mayoría de los colegios muy pobres tendrían sus estudiantes con resultados muy bajos. O sea, que los estudiantes estuvieran en esos percentiles por allá de 700, 800, 900. Y los colegios súper ricos, uno espera, digamos, está la gente más pudiente de este país, estuvieran todos con los resultados, con los mejores resultados. Están en los percentiles bajitos, ¿cierto? En especial en el percentil de 0 a 100. Pero en algunos de los trabajos que me han entregado he visto que hay casi uniformidad. Colegios, nivel de riqueza, de resultados. Cuando el colegio es muy pobre, la distribución es casi la misma como si el colegio fuera muy rico. Las personas creo que están haciendo las cosas de una manera muy extraña o construyendo un índice de riqueza que no les da realmente una idea de la riqueza. Pero así lo están haciendo y pues yo respeto eso. Ustedes son los analistas. Pero ahí quedó la tarea. Bueno, entonces aquí vamos la clase de hoy es un poquito aburridora porque es eminentemente teórica, pero vamos a presentarla para que les quede a ustedes una copia de
los resultados de carácter asintótico sobre los cuales nosotros estamos sentados. O sea, nosotros dependemos de estos resultados asintóticos. Y el hecho de que a usted le digan, no, es que la distribución es chi cuadrado, ¿no? ¿Por qué será chi cuadrado? Ah, porque sí, porque el profe dijo. Pues esa no es como una respuesta, no saber más o menos de dónde vienen las cosas. Entonces, mucho del trabajo asintótico en la estadística tradicional descansa en esta distribución, la distribución normal multivariable. Y para nosotros es fundamental, ¿cierto? La distribución normal multivariable. Los que están viendo, los que han visto el curso de análisis multivariable, también ven esta misma fórmula. Entonces dicen, vea, si yo tengo un vector de variables aleatorias que sigue una normal multivariable, entonces esta es la fórmula que representa esa distribución. Chévere, es una distribución muy difícil de justificar, de trabajar con ella es extremadamente difícil. Entonces, los matemáticos disfrutan haciendo álgebra con esta función, etcétera. Bueno, entonces, nosotros vamos a decir que X, el vector X, se distribuye como una normal con vector de medias mu y matriz de varianzas y covarianzas sigma. O sea, es como una especie de generalización de lo que uno ve en el caso unidimensional. En el caso unidimensional era mu y sigma cuadrada, eran escalares, ¿cierto? Aquí esto es un vector y esto es una matriz. Si me entienden, estén tranquilos que de todas maneras la idea es tener como una idea muy general de dónde vienen las cosas. Y hay una definición que se llama, esto es una definición que le dio a un señor Skorohod, que es basada en proyecciones. Esta definición es de carácter eh, técnico y nos ayuda en las demostraciones. Todas las demostraciones que hace uno en análisis multivariable, digamos, bueno, no es la única manera, pero esta es una forma de hacer las pruebas matemáticas, es utilizando esta definición de la normal. Es un vector aleatorio X, tiene una distribución normal multivariable si cualquier combinación lineal de ese vector se distribuye normal. Y esta combinación lineal se llama una proyección, ¿cierto? Esa proyección, cualquier proyección, se distribuye normal. Y esta definición es la que uno utiliza, digamos, si quiere hacer ciertas demostraciones. Hay otros textos en multivariable que utilizan la función generadora de momentos o la función característica para las pruebas. Pero por este lado es muy fácil hacer pruebas. Pero bueno, esto es otro harina de otro costal. Y esta es la gráfica de una distribución normal bivariable, ¿cierto? De una distribución normal bivariable. Entonces tenemos este grafiquito que es hecho en R, que parece a los que saca MATLAB, por los que hay muchos programas de graficación matemática que hacen cosas parecidas a esto. El R permite hacer rotaciones aquí, ¿cierto? Entonces yo puedo mover estos ejes para presentar características de esta distribución. Mire que a nivel tridimensional nosotros con esta función no vemos qué hay atrás de la función. Entonces, cuando hacemos una rotación de esto, podemos ver lo que hay atrás, pero uno se lleva la sorpresa que en el caso de la normal, lo que hay atrás es igualito que lo que hay adelante. Entonces, no es como muy enriquecedor mirar la parte de atrás porque no tiene nada distinto a lo que está adelante. Esta distribución también la llaman distribución sombrerito. Se parece a un sombrero, ¿cierto? Una pavita, una cosa pues que pone la gente para taparse para el sol. Y esta distribución sigue teniendo propiedades muy importantes como las que tiene la normal univariable. Como ver esa distribución tridimensional es como tan complicado, entonces muchos analistas prefieren trabajar con curvas de nivel. Las curvas de nivel son más claras que esta. Por ejemplo, usted aquí
no puede ver a simple vista qué tan fuerte es la correlación que hay entre X y Y. Mientras que con una curva de nivel, usted sí puede decir, que estas variables están asociadas positivamente, ¿cierto? Y la correlación es relativamente alta. Aquí hay 4, miren, para distintas correlaciones. Cuando yo tengo independencia estadística o no correlación, entonces yo obtengo figuras de este estilo. Cuando yo tengo una correlación positiva, pues mire el comportamiento de las curvas de nivel. Cuando mi correlación es muy alta, mire que las curvas de nivel se estrellan y se van estrechando, ¿cierto? Cuando la correlación es negativa, pues miren el comportamiento de las curvas de nivel. El eje principal es de las elipses, el eje principal es pendiente negativa, ¿cierto? Entonces, aquí con curvas de nivel yo puedo ver las características más importantes de la distribución. Entonces, las curvas de nivel se prefieren a los gráficos tridimensionales, aunque los gráficos tridimensionales sirven para hacer buenas presentaciones o para descristar, por ejemplo, una conferencia o en un reporte. La gente a veces se queda encantada con esas curvas tridimensionales. Y hay otro concepto asociado aquí, es el de la distancia de Mahalanobis. Entonces, más o menos para entender la distancia de Mahalanobis es, usted tiene un puntico por aquí. ¿Cuál es la distancia que hay de ese puntico hasta el centro de la distribución? Si yo la tengo, digamos, aquí en este lugar y quiero ver la distancia que hay hasta el punto más alto de la distribución que coincide con la media poblacional. Entonces, si ustedes miran el gráfico tridimensional, depende de dónde yo me encuentre, ¿cierto? Miren todo lo que tengo que escalar, miren todo lo que tengo que subir para poder llegar al punto más alto, ¿sí? Si yo estoy a esta distancia del punto más alto, miren todo lo que tengo que subir, y si yo estoy en este punto, miren lo que yo tengo que subir, ¿cierto? Aquí la pendiente es súper pendiente, es como una pared, mientras que la pendiente por este lado es mucho más suave. Entonces el camino es más expedito por aquí para subir acá. Entonces, en términos de distancia, yo podría tener la misma distancia subiendo de aquí a aquí que subiendo de aquí a aquí. Y esa suavidad en la subida me la está midiendo esa matriz que aparece aquí. Si esta matriz no estuviera aquí, yo tendría simplemente una distancia euclídea, ¿cierto? Pero como tengo esto aquí, entonces me está dando una idea de la estructura de las correlaciones y esto me está dando una idea de la pendiente por la cual me estoy metiendo para subir al punto más alto. Entonces, esta es la distancia que hay de cualquier punto al punto más alto de la distribución. Esta distancia fue propuesta por este señor Mahalanobis, es un súper duro en estadística, ¿cierto? En la parte de diseño experimental, en la parte de análisis multivariable, mmm, tuvo mucho efecto. Eh, esta distancia es útil para distribuciones unidimensionales. Cuando ya usted trabaja con distribuciones multidimensionales puede tener problemas con la interpretación de esta función de distancia. Entonces, esta es una distancia que se conocen, que cae en la clase de distancias generalizadas, pero es un número muy útil porque hay que tenerlo en cuenta para calcular distancias.
Entonces nosotros podemos calcular distancias entre distribuciones multinomiales. ¿Ve qué tan lejos está la distribución multinomial para el Valle de Aburrá de la distribución multinomial hipotética esa que se hizo cuando se asumía que todos las regiones del departamento tenían la misma distribución multinomial, que yo puedo calcular esa distancia, ¿cierto? Entonces podemos utilizar una función de este estilo. Y aquí vienen resultados multivariables que nos van a ser a nosotros útiles de alguna forma. O sea, cuando los estemos utilizando, ya ustedes dicen, por ahí hay una clase donde están todos los resultados, que fue la clase más aburridora que vimos, pero que tenía los resultados más útiles. Entonces, si yo tengo una distribución, un vector que se distribuye normal multivariable, con vector de medidas μ y matriz de varianzas y covarianzas sigma, entonces Z se distribuye, Z, si yo lo hago igual a esa expresión, perdón, Z igual a sigma a la menos un medio, X menos μ, donde sigma a la menos un medio, ojo que aquí hay un abuso de confianza, es un abuso en la expresión, es la raíz cuadrada simétrica y definida positiva de sigma a la menos 1. Esto viene de ese sigma a la menos un medio, viene de una factorización de una matriz simétrica definida positiva. O sea, sigma es una matriz simétrica realmente para nosotros no tiene que ser definida positiva, puede ser semidefinida positiva. Los que han visto álgebra lineal saben de qué estoy hablando. Los que no han visto álgebra lineal, entonces a ellos les toca tragarse este sapo. Entonces, cuando usted aplica el teorema de descomposición espectral en álgebra lineal, ¿cierto? Usted obtiene que una matriz la puede expresar, una matriz simétrica, eh, como gamma, lambda, gamma transpuesta, donde el gamma es una matriz que contiene los vectores característicos de la matriz sigma, y lambda es una matriz diagonal que contiene las raíces características de la matriz sigma. Si la matriz es semidefinida positiva o definida positiva, si es definida positiva, todas las raíces características son mayores que 0. Si es semidefinida positiva, hay algunas raíces características que van a ser iguales a 0. Entonces, a ese lambda se le saca la raíz cuadrada y se construyen dos matrices que se llaman sigma la un medio. Esas matrices se simetrizan, hay formas de simetrizar esas matrices, y entonces esa matriz se dice que es la raíz cuadrada. Miren todo el rollo que uno ve en análisis multivariable. Análisis multivariable es muy bonito porque la matemática es de muy buen nivel y uno ve cosas que no se ven sino en esos cursos. Pero ustedes aquí simplemente estén tranquilos y digan, ve, la raíz cuadrada de la matriz de varianzas y covarianzas. Eso no es la raíz cuadrada de un número real, ¿cierto? No es una raíz cuadrada ni escalar. Es la raíz cuadrada, utiliza ese nombre, pero eso es una definición de algo. Hay muchas factorizaciones, hay otra factorización muy famosa que es la factorización de Cholesky. Entonces, factorizaciones de matrices hay por toneladas. Los que hayan visto componentes principales saben de qué estoy hablando. Los otros estén tranquilos que tampoco nos vamos a morir en este curso y no sabemos eso. Entonces, esta z va a ser una variable muy importante porque es la variable estandarizada. Estandarizada. Esa es la forma como estandarizamos vectores normales multivariables. Y este resultado es muy importante.
X menos mu transpuesta, sigma a la menos 1, X menos mu, que si miremos esto, por favor, guárdenlo en la cabeza 3 segundos que me va a devolver. A la definición básica. Miren este exponente aquí. Es igualito, ¿cierto? Es igualito a esto que tenemos acá. Y esto que tenemos acá nos dice que se distribuye como un h cuadrado con unos grados de libertad. Los grados de libertad están asociados con el rango de esta matriz. Esta matriz es de rango completo. Entonces, D es igual a la dimensión de X. Entonces, este resultado es el que nos ayuda a nosotros a elaborar todas las pruebas de hipótesis en datos categóricos. Por eso es importante ver esa vaina, porque uno muchas veces dice, yo porque siempre trabajo con prueba chi cuadrado. Mire, la normal y la chi cuadrado están relacionadas. El exponente, quitándole la constante esa menos un medio, que está en la normal, ese e a la menos un medio, ¿cierto? X menos mu al cuadrado sobre sigma cuadrado. En una normal unidimensional, ¿cómo se distribuye? ¿Cómo se distribuye X si fuéramos en el caso univariable? Se distribuye como una normal con media mu y varianza sigma cuadrado. ¿Cómo se distribuye X menos mu sobre sigma? Como una normal estándar. ¿Y una normal estándar al cuadrado qué es? Recuerden un resultado por allá de transformaciones de variables aleatorias en probabilidad. ¿Cómo se distribuye una normal 0,1 al cuadrado? Como un h cuadrado con un grado de libertad. Este es el resultado general de eso que tenemos aquí. Y la prueba de esto se hace simplemente utilizando este resultadito que está acá. Entonces, esos resultaditos nos ayudan a hacer pruebas de hipótesis. A hacer demostraciones, perdón. Hacer demostraciones. Y muchas de las pruebas de hipótesis que se construyen para el caso normal surgen de esta forma, esto se llama una forma cuadrática. ¿Cierto? Esta forma cuadrática es definida positiva en el caso de la normal multivariable o semidefinida positiva, eh, por ejemplo en el caso con datos categóricos, casi siempre es semidefinida positiva. Bueno, entonces ahí tenemos un resultado que es muy, pero muy importante en el trabajo inferencial y que nos da el soporte a nosotros, nos da la tranquilidad de lo que nosotros hacemos, tiene una justificación teórica relativamente fuerte. Aquí, este otro resultado nos dice que transformaciones lineales de vectores normales multivariables se sigue distribuyendo como un vector normal multivariable. Como cuando usted tiene la normal unidimensional, la que usted ve en el curso de probabilidad. A usted le dicen, si X se distribuye normal con medida mu y varianza sigma cuadrado, ¿cómo se distribuye A por X más B? Entonces se distribuye A por mu, se distribuye normal con media A por mu más B y varianza al cuadrado por sigma cuadrado. Es lo mismo que nosotros tenemos aquí. Pero aquí lo tenemos en términos de matrices. Ahora, estas matrices son esta matriz A y este vector C, supone que son conformables. Cuando uno dice conformables en matemáticas es que las dimensiones concuerdan para que estas operaciones sean válidas. La operación de multiplicar esta matriz por este vector sea válida, o sea que el número de columnas de esta matriz sea igual al número de componentes que tiene este vector Y. Y que este vector C que se está sumando aquí tenga la misma dimensión de este vector que sale de este producto allí. Es lo que cuando uno habla de operaciones conformables.
Y otro resultado es que cualquier subconjunto de un vector multinormal tiene una distribución multinormal. Este resultado está justificado por el resultado anterior. ¿Por qué entonces el modelo normal multivariable es importante? Pues a uno le dicen en los cursos de multivariable que muchas variables se distribuyen conjuntamente como normales y multivariables. Entonces le dicen a uno que las variables, por ejemplo, ciertas variables antropométricas, el peso y la estatura se distribuyen normal y multivariable. Que, bueno, hay otras que no. Pero usted podría pensar, por ejemplo, que el volumen del cuerpo suyo está conjunto con el peso o la masa y la estatura se distribuyen normales trivariables. Y así puede pensar en otros problemas. Pero la razón 3 es la que a nosotros nos interesa y es la poderosa para justificar el uso de la normal multivariable. Y es lo que se conoce como el teorema central del límite multivariable. Ese teorema central del límite multivariable nos garantiza que si n es grande, entonces la media muestral multivariable tiene una distribución muestral con vector de medias mu y matriz de varianzas y covarianzas, un medio que se parece a una normal, que se parece a una normal. Entonces ya tenemos otro teorema central del límite, pero que es más general, que es el teorema central del límite multivariable. Entonces, si tenemos un tamaño muestral suficientemente grande, podemos decir que la media muestral de, se nos va a distribuir también como una normal multivariable con vector de medias mu y matriz de varianzas y covarianzas 1 sobre n sigma. Ese es un resultado importante. Y aquí vienen otros resultados teóricos que para nosotros van a ser de importancia porque nosotros vamos a hacer transformaciones lineales todo el tiempo, que ya lo acabamos de ver en un resultado más general. Si usted multiplica un vector normal por una matriz C de constantes, el resultado sigue siendo normal. Las cosas cambian si esta matriz C fuera una matriz aleatoria. ¿Cómo así? Por ejemplo, una matriz que resulte de un proceso de estimación. Si usted la multiplica por un vector normal multivariable, ya el resultado no le cumple. Pero si esta matriz es de constantes, entonces este resultado es perfectamente válido. Y vamos a ver algunas herramientas asintóticas. Esto lo vemos aquí simplemente para saber, tener una idea de lo que es una convergencia en distribución. Estos términos nos aparecen mucho y nosotros los utilizamos a veces demasiado coloquialmente, pero no sabemos lo que están significando en el fondo. Entonces, una sucesión de variables aleatorias xn converge en distribución a una normal mu sigma cuadrado con sigma mayor que cero, ¿cierto? Si equivalentemente la sucesión xn menos mu sobre sigma converge a una normal en distribución, a una normal 0, 1. O sea, la convergencia en distribución de una sucesión de variables aleatorias significa eso que está abajo, que ese cociente xn menos mu sobre sigma converge en distribución a una normal 0, 1. Sí, entonces una vez dice, no, es que estas variables convergen a una normal. Pues que yo tengo x barra y lo tengo para distintos tamaños muestrales, calculo el x barra, o sea, saco una muestra aleatoria para x barra, para calcular un x barra
con un n igual a 10. Saco una muestra de tamaño 11 para calcular el x barra con n igual a 11. Saco una muestra aleatoria con n igual a 50. Entonces uno dice, no, que es que x barra converge a una normal con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n. Resulta que lo que yo digo ahí no es correcto matemáticamente. Lo que yo quiero decir es que si a cada x barra de esos le quito la media y lo divido por la varianza, entonces eso me converge a una normal 0, 1. Wow. Y hablamos de normalidad asintótica, ¿cierto? Si yo tengo una sucesión de variables aleatorias, eh, decimos que asintótica normal con media mu sub n y varianza sigma cuadrado sub n, sí, esas desviaciones estándares son positivas para un n a partir de un n suficientemente grande. ¿Cómo así? O sea, en asintótica, este es un mundo como entrar al mundo de la Alicia en el País de las Maravillas. Las cosas a veces no son para nada lo que parece. Entonces, a veces llega uno a unos, como unos sinsentidos, que uno dice, diablos, que estoy aquí. Para n en la práctica todas las desviaciones estándares son mayores que cero, ¿cierto? Pero matemáticamente pudiera uno tener desviaciones estándares negativas. ¿Cómo así? Eso no tiene sentido, listo. No lo pensemos. Entonces, si yo a cada variable le quito su propia media y lo divido por su desviación estándar, entonces esa sucesión de variables, ese cociente que está aquí, llamémoslo Zn, se distribuye como una normal o converge en distribución a una normal 0,1. ¿Por qué la palabra media va entre comillas? Porque realmente no tiene que ser la media. Puede ser un valor cercano a la verdadera media de xn. Entonces, o sea, ese mu sub n puede ser la verdadera media más un error. El problema es que el error no puede ser exageradamente grande y se tiene que comportar asintóticamente de una manera muy específica. Tiene que ir convergiendo a cero, pero no solamente converger a cero, sino converger a cero a cierta velocidad, que se llama velocidad de convergencia. Entonces, aquí en asintótica pasan muchas cosas que son muy extrañas, pero esto funciona eh, en la vida práctica con esos teoremas límites que uno ve todo el tiempo. Que uno a veces asume, sí, no, es que eso se converge a una normal 0,1. Vamos a sentarnos a mirar si eso es así. Entonces usted tiene que garantizar que le cumplan estas condiciones. Resultado. Si xn es una sucesión de variable aleatoria asintóticamente normal con media mu sub n y varianza sigma cuadrado sub n, con todo lo que todas las implicaciones que tiene la definición anterior. Entonces, xn también es asintóticamente normal con media mu sub n culebrita sigma cuadrado sub n culebrita, sí, solo sí, o sea, pueden tener dos medias y dos varianzas distintas. ¿Cómo? Ya, pero les dije yo, en la asintótica es como Alicia en el País de las Maravillas. Lo que usted ve no es necesariamente lo que usted está viendo. Entonces, este resultado es válido si estas dos secuencias, una converge a uno, o sea, si esas dos varianzas convergen a uno. Entonces, cuando los estudiantes se angustian, no, es que yo tengo mi estimador de la varianza y lo tengo dividido por n. Y otra persona dice, no, es que yo lo tengo dividido por n menos 1. ¿Cuál de los dos es el verdadero? Este resultado me dice, tranquilo, esos dos en el límite van a ser iguales.
¿cierto? Cuando uno está trabajando con teoría normal que divide por n-1 y encuentra un estimador insesgado y cosas de ese estilo, entonces la insesgabilidad se la venden a uno como una gran propiedad en la estadística, pero resulta que esa gran propiedad en la estadística de la insesgabilidad es tumbada por el concepto de errores, de error medio cuadrático mínimo, ¿cierto? ¿Qué es mejor? Disparar una escopeta que en promedio le dé al blanco, pero que tenga una dispersión muy grande, o disparar una escopeta que esté cerquita del blanco, pero que todos los puntos estén muy concentrados cerquita del blanco. Entonces el concepto de insesgabilidad que domina en la estadística tradicional y que lo venden como la octava maravilla, no es que este estimador es insesgado. Eso se ha demostrado que no es absolutamente cierto. Hay un estadístico muy famoso que se llama Efron, Bradley Efron, que es el papá del bootstrap, ¿cierto? Que trabaja también con estimadores recortados, shrinkage. Los estimadores shrinkage son importantes porque usualmente son sesgados, pero tienen mejor funcionamiento que los estimadores bien sesgados. Y ahí salió un famoso resultado por ahí en los años 50, o en el 57 o en el 56, por un par de señores, James y Stein, que crearon una cosa paradójica, que demostraron que la media muestral en el caso para la normal multivariable es un estimador no admisible, es insesgado y es no admisible. ¿Cómo es que es no admisible? Eso significa que está dominado en términos del error cuadrático medio por otros estimadores. ¿Cómo? Sí, hay mejores estimadores sesgados que el estimador insesgado. Entonces miren que aquí nosotros nos quedamos tranquilos porque este resultado nos dice que sigma gorro cuadrado calculado dividiendo por n o el sigma gorro cuadrado calculado dividiendo por n menos 1 en el fondo son iguales cuando el n sea muy grande. Ahora el problema que nos queda, que siempre nos va a quedar, es cuando el n es suficientemente grande. Y además nos lleva a la pregunta si la propiedad de insesgabilidad es una propiedad que valga la pena considerarla. Y tenemos comportamientos raros de sucesiones de variables aleatorias que sean normales. Nosotros también tenemos que las combinaciones lineales de esas sucesiones son asintóticamente normales, ¿cierto? Con la misma media y con la misma varianza, si este coeficiente que está aquí, el A sub n, o la sucesión de A sub n, porque realmente es una sucesión de A sub n, converge a 1. Y si esta constante que se le está adicionando tiene esta propiedad. Y tiene esta propiedad, o sea, que se vuelve chiquita, chiquita, pero no a cualquier costo, sino que tiene que considerar estas condiciones, converge a cero. Y entonces aquí simplemente lo presento para demostrar esto, hay que gastarse su rato. Si xn es asintóticamente normal con media n y varianza 2n, entonces n menos 1 sobre n, xn es asintóticamente normal, pero raíz de n menos 1 sobre raíz de n no lo es. Y esas son las cosas que uno demuestra en los cursos de estadística asintótica, donde estos son problemas que a veces son fáciles y en otros casos no son fáciles de resolver. Pero miren que los resultados no son obvios. O sea, uno dice, no, pues si esto es asintóticamente normal, porque esto converge a 1, ¿cierto? Pero esto también converge a 1, pero no lo es. Cosa tan rara. Miren.
Y aquí para nosotros este resultado es, por eso lo tengo en otro color, porque este resultado sí es una herramienta de trabajo que la vamos a estar utilizando mucho, junto con otro resultado que hay. Los que han visto estadística matemática, esto lo distinguen como ¿qué? El método delta, ¿cierto? No sé si ustedes vieron su método delta en el curso de inferencia de estadística matemática, pero este es el método delta, que es el que me permite a mí encontrar distribuciones aproximadas de funciones de variables aleatorias. Las funciones obviamente tienen que ser suaves, que sean diferenciables, que tengan al menos primera derivada. Estos teoremas se pueden generalizar, o sea, la gente que ve asintótica, que se mete en ese mundo de locura, a veces puede tener funciones que la primera derivada sea cero, que la segunda derivada sea cero. Entonces, la garantía es que exista una derivada acadécima que sea diferente de cero. Entonces, este resultado me permite a mí encontrar las distribuciones asintóticas de funciones o de transformaciones de variables aleatorias asintóticamente normales. Entonces recuerden que este es como el método delta. Entonces yo tengo, digamos, una variable que es asintóticamente normal. Por ejemplo, ¿qué? El índice de masa corporal, el IMC, es asintóticamente normal. Es aproximadamente normal, pues, vamos a suponer. Y saben qué es el IMC. El IMC es el índice de masa corporal, que es el peso en kilogramos dividido la estatura en metros al cuadrado. Que el número ideal de peso está entre 20 y 25 para una persona sana, ¿cierto? Una persona de más de 25 es obesa y una persona de menos de 20 tiene problemas de peso. Entonces, ¿será que el índice de masa corporal al cuadrado qué distribución sigue? No lo sé. Ahí me toca meterme con transformaciones de variables aleatorias. O si me meto con asintótica, entonces IMC al cuadrado es una función de IMC, ¿cierto? Estoy elevando al cuadrado el IMC. Entonces este resultado me dice que el IMC al cuadrado también es asintóticamente normal con media mu al cuadrado y con una varianza que es la derivada, que consiste en la derivada de la función es al cuadrado, entonces dos veces mu, pero ese dos veces mu está al cuadrado, entonces quedaría 4 mu al cuadrado por sigma cuadrado. Y ahí está una distribución asintótica. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero este concepto lo vamos a estar utilizando mucho, mucho. Y vamos a utilizar uno un poquito más complejo que es el para vectores, ¿cierto? Y esta formulita nos va a estar apareciendo en GSK. Miren todas las vueltas que hemos dado para llegar a este resultado. El resultado importante 2 es el más importante que nosotros vamos a estar viendo en este curso cuando estemos en la metodología GSK, que ya estamos, porque es el que nos garantiza que todas esas distribuciones que vamos a estar sacando se pueden aproximar a distribuciones normales y que ese exponente de la normal, que es un h cuadrado, lo podemos estar utilizando para las pruebas de hipótesis. Todas estas vueltas que he estado dando es para llegar a este resultado. El concepto de asintóticamente normal es un concepto muy difícil, poco claro. Mucha gente lo confunde con teorema central del límite. Teorema central del límite es un caso especial de estos resultados asintóticos. Asintóticamente normal es muy general, ¿cierto?
y a veces produce resultados que no son intuitivos. Entonces aquí hay que tener cuidado. Pero nosotros nos vamos a estar pegando de esta última línea que está aquí abajo. Miren que la g de xn es una función compuesta, ¿cierto? Es una función que tiene m argumentos. Entonces ahí nosotros vamos a tener una matriz D, que es una matriz diferencial que se llama, ¿sí? Una matriz de derivadas, y vamos a tener que la ventaja, pues ya aquí la tenemos, es que sabemos que podemos utilizar la distribución normal, porque si no lo hacemos así, estaríamos nosotros metidos en camisa de 11 varas en la parte inferencial para muchos desarrollos teóricos. Por eso, digamos, mucha gente cuando trabaja con ciertos problemas con datos categóricos, sin utilizar metodologías que, que reconozcan explícitamente estos resultados, se gastan hojas y hojas haciendo demostraciones, porque utilizan resultados muy particulares sin utilizar un resultado como estos. Entonces este resultado nos está diciendo a nosotros cómo encontramos las distribuciones asintóticas, ¿cierto? De transformaciones de vectores aleatorios. Entonces ya teníamos el resultado anterior, era para variables aleatorias, y este resultado es para vectores aleatorios. Y ya viene el teorema general del límite multivariable, expresado de dos formas distintas, ¿cierto? La forma de arriba es la típica que uno ve en los cursos de probabilidad o de análisis multivariable, es donde todas las observaciones tienen la misma media y la misma matriz de covarianzas. En la parte de abajo es un teorema más general que asume que cada vector tiene su propia media y su propia matriz de varianzas y covarianzas. Entonces, este teorema límite que está aquí abajo, que lo acabo de tapar, también es importante. Es una versión más general de este teorema. Yo les contaba a ustedes que en resultados, teoremas límites, hay muchos resultados con muchas condiciones. Esta condicioncita que hay aquí es una condición muy técnica, muy difícil de cumplir en algunas circunstancias, pero que en problemas regulares usualmente se cumple. Entonces aquí ya tenemos dos versiones del teorema de Sarcini. Y nos vamos para la distribución multinomial, ¿cierto? Que es la que nos interesa a nosotros. Tenemos x1 hasta xn, una muestra aleatoria de una distribución multinomial con vectores de probabilidad piso 1 hasta piso r. Entonces, ¿qué características tienen estos vectores? Estos vectores tienen la misma cantidad de componentes que este vector que está acá, tienen r componentes, pero cada elemento en la muestra tiene una estructura muy particular. Solamente hay un 1 y el resto de elementos son ceros. O sea, esto es un vector que está lleno de ceros, excepto en una posición que tiene un 1. Es la casilla de pertenencia del sujeto. Entonces, lo que les decía en el primer día de clases, si este vector nos representa de qué equipo es usted hincha, entonces tendríamos cuántos equipos en el campeonato colombiano, 20. Entonces tengo 1, 2, hasta 20. Si usted es hincha de Nacional y Nacional está en la posición 1, entonces usted tendría 1 aquí y un 0 en las otras casillas. Si usted es hincha de Envigado y Envigado está en la posición 2, entonces usted tendría un 1 en la posición 2 y el resto es hincha de Medellín. Medellín está en la posición R, entonces en la posición R estaría un 1 y el resto serían ceros. Yo aquí no puedo tener dos casillas con unos, ¿cierto? O sea, un sujeto tiene que estar clasificado de manera clara y precisa en una única celda.
Entonces, estos vectores tienen todos una estructura parecida, hay un 1 en algún lugar y el resto son ceros. Y yo puedo hablar de X barra, ¿cierto? Si yo sumo todos estos vectores, entonces la primera fila la sumo, entonces me va a dar el número de sujetos que son hinchas de Nacional. Cojo y sumo la segunda fila y me va a dar el número de sujetos que fueron hinchas de Envigado. Cojo la última fila y la sumo y me va a dar los sujetos que fueron hinchas del Medellín. Si yo divido esa suma por n, entonces voy a tener el estimador, la proporción de hinchas de Nacional, la proporción de hinchas de Envigado y la proporción de hinchas del Medellín, ¿cierto? Entonces ahí tengo X barra o tengo pi gorro. Entonces pi gorro es igual a X barra. Entonces miren que yo estoy pensando en la muestra aleatoria, pero a partir de cada sujeto, cada individuo. Yo en la práctica tengo una tabla, ¿cierto? Tengo agregados, pero en términos teóricos yo tengo es información que la puedo representar de esa forma. Y en el caso de la distribución multinomial, la matriz de varianzas y covarianzas tiene esta estructura. Miren, sobre la diagonal principal yo tengo pi1, 1 menos pi1, pi2, 1 menos pi2, πr, 1 menos πr. Este es como el equivalente a la distribución Bernoulli multivariable, ¿cierto? Esta sería la matriz de varianza y covarianzas para un sujeto que no sé de qué equipo es hincha. Y miren que las covarianzas son todas negativas y las covarianzas están por fuera de la diagonal principal. Entonces, por dentro de la diagonal principal están las varianzas, la varianza de cada celda. Y por fuera están las covarianzas. Esto me dice que a medida que una probabilidad aumenta, la otra necesariamente tiene que disminuir, ¿cierto? O la otra probablemente disminuye. Entonces aquí estamos ya en un resultado que es importante para la multinomial. Entonces tenemos el estimador de máxima verosimilitud, que ya lo habíamos visto en la clase 2 o 3, que es simplemente el promedio, me va a dividir por n, 1 sobre n. Entonces es el promedio. Y si es un promedio, entonces podemos aplicar un teorema límite, ¿cierto? El teorema central del límite. Entonces X barra o pi gorro se distribuye aproximadamente normal con vector de medias pi y matriz de varianzas y covarianzas sigma de pi gorro, que sigma de pi gorro es 1 sobre n sigma o sigma de pi. Y ese es un resultado asintótico importante que entonces tenemos que interiorizar, tener en la cabeza todo el tiempo. Ahora, si nosotros tenemos un producto multinomial, como es el caso que estamos trabajando en GSK, donde cada estrato nos genera una multinomial, entonces nosotros vamos a tener una distribución normal asintótica, pero con unas condiciones especiales, que cada sigma de estos, sigma 1, sigma 2, hasta sigma s, perdón, va a estar dependiendo del tamaño muestral que se tenga de cada estrato. Y entonces ahí viene un pequeño problema, y es que nosotros tenemos que garantizar que el mínimo tamaño muestral dentro de los estratos se va a ir para infinito, ¿cierto? O sea, si usted tiene 5 estratos, el primer estrato tiene una muestra de tamaño 50.000, el segundo estrato tiene una muestra de tamaño 20.000, el tercer estrato tiene una muestra de tamaño 15.000, el cuarto tiene una muestra de tamaño 30.000 y el quinto estrato tiene una muestra de tamaño 2.
sus resultados asintóticos se pueden venir al piso. ¿Por qué? Porque el tamaño muestral de un estrato es muy pequeñito. Entonces ahí eso se llaman desbalances. Cuando los desbalances son muy fuertes y hay un tamaño muestral muy pequeño en uno de los estratos, eso me puede desbaratar a mí estos supuestos de normalidad asintótica. Entonces ahí hay que ser cuidadosos que los estratos tengan suficiente información. ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces aquí acabamos la clase de hoy. Ya en la próxima clase seguimos con GSK, o sea, ya la parte asintótica la vamos a dar dada por vista. Recuerden, esto lo van a tener ustedes como referencia, como referencia. Ya hay una tarea ahí metida en esta presentación de hoy para que la hagan. Y recuerden esa cantaleta que he hecho al comienzo, por favor, entréguenle un poquito más de análisis a esas tablas que ustedes generan para las tareas. O sea, no es el hecho de correr el R y sacar la tabla, pues es parte del disfrute, pero se goza más haciendo análisis completos. Bueno, muchas gracias. Sí, dígame. Hola, profe. Sí, Eh, Tenía una preguntita con respecto a uno de los resultados asintóticos que vimos en esta clase. A ver sí. si podía de pronto mostrar un poco como la diapositiva donde tenía la pregunta. Bueno, Ahí. No, ¿la que sigue? sí, ahí. En el segundo resultado, cuando se habla de que x o n es normal menos n sin más o n al cuadrado y que la No, no, combinación no, no, lineal. no es normal, es asintóticamente normal. Sí, O que la exacto. palabra Ujú. es engañosa. Pero entonces, a lo que voy es que si la combinación lineal es asintóticamente normal con la misma varianza, no sería, y de pronto mirando ese sí, solo sí, el resultado que se presenta abajo, una de las condiciones necesarias es que de pronto B sub n tiene que converger a cero. Y la combinación lineal, esta diferencia es la que tiene que converger a cero. ¿Ya? Esta diferencia Porque que está acá. estaba de pronto mirando ese segundo resultado que estaba señalando con el cursor Sí. y, y estaba como pensando de pronto que, de pronto qué condición adicional se le puede agregar cuando yo digo que esa diferencia converge a cero, ¿cierto? Porque pues a la final asintóticamente estamos diciendo de que mu sub n por a sub n menos 1 es esa diferencia con B sub n se empieza a ver muy pequeña, ¿cierto? En el Sí, límite. sí. Entonces, esa condición que le podría agregar de adición, qué podría adicionar al hecho de que B sub n tenga que, solamente B sub n tenga que converger a cero? No, si B sub n converge a cero, solo se garantiza, pues, que converja a una tasa que está dependiendo de la raíz cuadrada de la varianza, ¿cierto? Pero B sub n, si converge a cero solo, cumple con esto. Pero yo puedo tener sucesiones de B sub n que no converjan a cero. Si no convergen a cero, entonces me tienen que garantizar esta condición de arriba que tengo. Ok, pero entonces se Porque la sub podría, n, dígame. porque entonces se podría de pronto considerar de que sea una condición necesaria de que B sub n tenga que converger a cero. No, si usted la hace necesaria, entonces esta segunda condición que está aquí sobra. El hecho es que el B sub n converja a cero a una tasa, a una velocidad suficientemente alta. O sea, no es solamente que converja a cero, sino que converja a cero a una velocidad suficientemente alta. Ok, listo. Sí. Gracias, profe. Bueno, bueno.
Bueno, entonces voy a colgar ya, entonces nos vemos ya la demás.